Conocer a las personas, los personajes que invitamos todos los viernes. Hoy nos acompaña y le damos la bienvenida a Juan Manuel Abal Medina. ¿Cómo andás? Gracias por No, venir. muchas gracias. Politólogo, profesor universitario, fue jefe de gabinete, fue senador nacional, pero la primera pregunta para todos igual. Le pregunto a Juan Manuel Abal Medina, ¿quién es Juan Manuel? Soy un militante por un lado y un académico por el otro, que siempre mi vida estuvo cruzada por la política, por cuestiones familiares, digamos. Desde chico me atravesó la política para bien y para mal, y de grande, bueno, cuando ya adolescente empecé a militar y también a querer entenderla, ¿no? Y por eso me dediqué fuertemente también a la parte académica. Soy investigador del CONICET, vengo trabajando bastante en la ciencia política, esa doble pasión, ¿no? Para como práctica y entender que es este mundo tan raro pero tan importante que es el mundo de la política, ¿no? Como vos decías, mamaste la política desde la cuna. Sí, sí. Claramente, tenés ese momento como diciendo, yo me voy a dedicar también a la política. No, la escucho todos los días en las cenas familiares, pero ¿sabés cuál fue el momento que vos dijiste en el secundario, en la universidad? ¿Cuándo dijiste me voy a dedicar a esto? Fui y volví, ¿no? Tengo algún recuerdo del general Perón dándome Sí. un huevo de Pascua grande de chocolate, siempre para los amigos gorilas, los cargo diciendo que me hice peronista con ese huevo de chocolate. Después en la dictadura, escondidos, no hablaba nadie, éramos nenes, nos escondimos en un campito, 15 kilómetros de tierra del pueblo, y una profesora del secundario, una profesora divina de historia, me empezó a hablar de Dorrego, me empezó a hablar del fusilamiento de Dorrego, y ahí me reencontré, porque nosotros no podíamos decir absolutamente nada, me reencontré con la política. Después me fui al exilio en México, acompañé a mi viejo estuvo 6 años en la embajada, pero después lo dejaron salir y fuimos a México. Hay un adolescente feliz que no me interesaba demasiado, me hablaba un poco de política, pero más que nada preguntándole a mi viejo, pero no muy enganchado. Y volví acá al secundario y ahí ya me sumergí, ¿no? Me metí en una escuela secundaria y bueno, ya armé una agrupación, fui presidente del centro y después salí de la escuela, seguí militando en el peronismo en la JP en aquel entonces, me metí en la universidad y bueno, ahí la doble vinculación, ¿no? Por un lado, militando en la universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales, y por otro lado, en la academia, investigando la política. Así que fui y volví, ¿no? Y con momentos. Hay momentos que soy más una cosa y momentos que soy más otra, ¿no? En el secundario, si mal no me dan las cuentas, empezaste con la dictadura, primavera alfonsinista en la mitad del secundario. Claro. ¿Ahí qué cambió? No, mi vida fue muy rara. Yo fui a más de 8 o 9 escuelas, porque nos íbamos cambiando un día para el otro, teníamos que escondernos, cambiarnos. Claro. A preescolar no tuve que ir, no pude ir, y de ahí en adelante fueron 7 o 8 escuelas, ¿no? Entonces terminé la primaria en una escuelita rural, porque no teníamos plata para ir hasta el pueblo, una escuelita rural de esas que son solo un aula y están los 7 grados juntos. Sí. Típica que, bueno, después volví a visitar cuando fui jefe de gabinete, y después empecé el secundario. No me aceptaba en ningún lado por mi apellido. Yo no entendía bien por qué, porque nadie me podía explicar, pero bueno, no. Terminé en una escuela privada en San Isidro, muy valiente, que me aceptó, que después me enteré que era de la actual viuda de Héctor Polino. Ah. Y bueno, le agradecí mucho, porque en ese momento aceptar un pibe, aunque tuviera 12 años, que fuera Abal Medina, era un gesto, ¿no? Bueno, entonces empecé en una escuela de la dictadura, en una escuela privada en plena dictadura, después en México, y terminé acá en esta escuela, en la primavera alfonsinista, haciendo la primera toma de una escuela. Encontré una rectora muy mala que teníamos, que maltrataba a los alumnos. Me acuerdo que la vicerrectora, que era profesora de inglés, para explicarle, decir ay, le tiraba el pelo a los chicos. Ah, fue típico. O tiró el coscorrón. Sí. Pues, Pero como tomaba un poquito de alcohol, lo hacía medio fuerte. porque naciste en el 68. Me doy Mayo del 68. Claro, porque yo también soy de ese año. Entonces me acuerdo de la secundaria, fue eso. En el medio de la secundaria fue el 83. Exacto. Claro. Que a mí el 83 me agarró en México. Claro. Todavía me acuerdo volver a mi casa y no entender por qué estaba mi papá con todos sus amigos, medio como que la vuelta que había muerto un familiar, por cuando se enteraron que había perdido el peronismo en la elección. Claro. ¿No? Entonces, ¿Cómo fue la vuelta? y la vuelta fue rara. Yo me había enganchado mucho en México, tenía muchos amigos, a esa edad medio como que me quería quedar allá, pero a la vez quería volver. Al principio me costó, pero bueno, volví y me enganché rápido, ¿no? Me metí en la escuela y lo que te cuento, que empezamos a trabajar, a militar. Claro. Una escuela muy, muy popular, histórica, el Nacional 7, Juan Martín de Porreón, acá cerquita, en Chacabuco. ¿Tenés recuerdo? Tu viejo, fundamental en la vuelta de Perón, ¿no? ¿Tenés recuerdos de ese momento? Eras muy chiquito. Sí, muy poco. La verdad que
el único recuerdo que tengo, que lo tengo medio grabado, haberlo acompañado a un acto en Luján, a él y a mi mamá, porque me acuerdo porque nos compraron una jirafa de esas que se usaba en esa época, grande, así de juguete. Tipo peluche, pero peluche gigante, grande, sí. y me acuerdo porque la pusimos arriba en el techo. Es lo único cercano que tengo de aquella época. Después en el medio hubo, sí, algunas escenas de la bomba que pusieron en la casa, obviamente muy chiquito no me acuerdo, que eso fue cuando la primera vez que salen mis viejos, explota todo y por suerte no murió nadie. Después de un atentado que practicamos todo el tiempo, nos tiramos abajo de la cama y las ametralladoras por arriba. Tengo esos recuerdos así como de mezcla de violencia y sin entender bien qué era. Después, bueno, en sí también me acuerdo en Ezeiza, porque después de Ezeiza mi viejo vuelve y lo rescata el pobre Leonardo Fabio, que andaba medio perdido. Entonces de repente yo tenía una persona grande durmiendo bajo de mi cama. Entonces, yo no sabía que era Leonardo Fabio, pero era Leonardo Fabio que estaba durmiendo bajo de mi cama. Yo me estaba papá y bueno, estaba hiper asustado, pobre, imagínense Fabio en el medio de los tiros en Ezeiza. Bueno, eso me acuerdo, una persona ahí que estaba bajo mi cama. Ahora nos vamos a meter un poco en la actualidad, también el tema Capital Federal y las alianzas que ayer cerraron, pero te propongo, te voy a tirar nombres, lo primero que se te ocurra, es decir, que prometo no repreguntar, lo primero que se te ocurra con esto. Podés repreguntarme. Acuérdate que los académicos en ese sentido queremos siempre explicar todo. Es más difícil a ustedes porque ustedes analizan, entonces decir una cosa que primero se te ocurre es más complicado. Bueno, primero, Abal Medina padre. Un gran tipo, un militante convencido, una persona de una integridad absoluta, también una humildad absoluta, ¿no? Esas personas que no quieren ni que le saquen fotos, ni salir de ningún lado, ni que se diga nada, un gran tipo. Perón. Un líder maravilloso, alguien que pudo generar en el pueblo una profunda idea de justicia e igualdad y que es un ejemplo para la humanidad, ¿no? Porque entre un mundo convulsionado, entre un capitalismo y un comunismo, alguien dijo, no, por ahí no pasa la cosa, pensemos en el ser humano, y generó una marcha partidaria que es la nuestra, que habla del amor y la igualdad. Raúl Alfonsín. Un gran dirigente que estuvo en el momento histórico correcto, la verdad que en ese momento es lo que tenía que hacer. Yo lo combatí mucho cuando era un joven, me lo crucé, me acuerdo, nunca lo había visto personalmente, en un brindis en la embajada chilena, ya mucho tiempo después. Lo saludé, le digo, soy, Juan Abal Medina. Sí, me dijo, lo conozco, lo he citado en mis libros. ¡Oh! Yo me sentí Gardel, no sabés cómo salí, me hice casi alfonsinista. Carlos Menem. Personaje complejo, le tocó un mundo complejo que eligió gobernarlo desde mi punto de vista de una manera que cambiaba, para no decir otras palabras, o traicionaba las principales banderas de nuestro movimiento, ¿no? Yo, en aquel entonces, cuando fue el indulto de los genocidas, la venta de las empresas públicas, ahí abandoné el Partido Justicialista. Néstor y Cristina. Wow. Bueno, dos grandes dirigentes. Néstor, yo lo digo, ¿no? Yo Perón lo conocí en esas pequeñas escenas que digo, ¿no? Para mí Néstor fue el Perón de nuestro tiempo. Fue el que un peronismo muy golpeado, después del menemismo, todos los quilombos, las privatizaciones, todo lo que hablábamos antes, el quilombo del 2001, de alguna manera reconstruyó el peronismo, ¿no? Fue el que logró renacer el peronismo y volvernos a darle el fervor y el orgullo de ser peronistas, ¿no? Alberto Fernández. Enorme decepción para todos los argentinos, obvia, pero para los que lo conocíamos más. Yo trabajé con él cuando él era jefe de gabinete de Néstor Kirchner y jamás pensé que iba a ser un presidente tan malo como fue. Bueno, el último te lo dejo para después de la tanda porque va a dar pie para hablar un poquito de la actualidad de lo que está pasando en la República Argentina. Nos acompaña Juan Manuel Abal Medina. Bueno, vemos hasta cuándo te querés quedar. Nosotros terminamos a las 10. Si querés te quedás y charlamos un ratito largo. Otoño en Del Plata. Caen las hojas y tu radio te acompaña. La 1030 junto a vos todo el año. Del Plata, la radio de la verdad. El fútbol de la selección está en Del Plata. Hoy la escaloneta visita a Uruguay en Montevideo por la fecha 13 de las eliminatorias. Viví el partido desde las 20 con Daniel Moyo y todo su equipo. Del Plata, la radio de la verdad y de los campeones del mundo. Los sábados a las 18 llega Liliana Cheli para traerte las respuestas a tus inquietudes.
La tarde de Liliana Cheli. Una hora llena de hadas, duendes y todas las criaturas fantásticas. En Del Plata, la radio de la verdad. En Kanchi, encontrar lo mejor. En Kanchi, lo tienen para vos. Con Kanchi, tienes más de una opción. En Kanchi, tienes la solución. Oh, oh. Oh, oh, oh. Kanchi inspira tu mundo. Visítanos en kanchi.com.ar. Coto, el súper número 1 en Argentina, te trae los mejores descuentos. Este viernes, exclusivo para compras en nuestras sucursales de manera presencial. Tenés 25% de descuento abonando con Mercado Pago, sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. La industria nacional está presente en Radio del Plata. Los domingos a las 9, levanta la cortina País Productivo, el espacio para los que producen en Argentina. Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata, AM 1030, la radio de la verdad. Seguimos en Primera Vuelta. Periodismo sin vueltas. Hasta las 10, en Del Plata, la radio de la verdad. Y 35. Y 35. 20 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Juan Manuel Abad Medida nos acompaña en esta primera vuelta del día de hoy. Te decía el último nombre para dar inicio a temas de actualidad. Javier Milei. Un energúmeno, en todo el sentido de la palabra, según la Real Academia Española, un energúmeno es alguien que actúa con violencia. Bueno, él lo es. Actúa con violencia verbal y actúa con violencia concreta contra el pueblo, ¿no? Está implementando un modelo económico absolutamente nefasto, que ya lo vimos en algunos momentos históricos, como hablábamos antes, pero ahora con una velocidad y con una crueldad como nunca se vio. En los 90, como hablábamos antes, yo lo enfrenté, pero bueno, el mundo parecía que iba para ese lado. Ahora lo hace con un mundo que no va para ese lado. El mundo, incluso las personas que él admira, cuidan sus empresas, ponen aranceles, cuidan el empleo, y él está destruyendo el empleo, está destruyendo la industria, está destruyendo el trabajo, a partir de una visión absolutamente errónea de la economía, que contradice incluso lo que él mismo decía, ¿no? Cuando se acuerdan cómo criticó el acuerdo con el fondo, en su momento decía que jamás iba a hacerlo. Bueno, me parece que está enamorado de una supuesta baja de los precios que no son tan claros, ¿no? Yo voy a la carnicería y no me doy cuenta de esa baja, pero bueno, está enamorado de eso, que lo está logrando a partir de frenar el tipo de cambio y hacernos el dólar menos competitivo del mundo. Y Argentina está más cara que en el mundo. Hoy leí un artículo de un diario no precisamente peronista ni opositor, que es Clarín, hablando que ya no se podía exportar, que ya no era competitiva esa exportación de carne. Digo, si no podemos exportar carne... ¿Te preocupa más el tema económico que estás entrando o lo institucional? No, los dos. No, para mí van de la mano. Lo institucional es terrible, digamos. Día a día bajamos un escalón más para abajo y cada día nos sorprendemos con cuestiones que, te digo la verdad, hace 5 o 6 años uno echa, si algo podía pasar en la Argentina está loco. Nombró un juez de la Corte Suprema por decreto, un juez que ahora está sentado en la Corte Suprema, no tuvo acuerdo, no del Senado, no tuvo acuerdo de la comisión del Senado, no tuvo acuerdo de la comisión, y en esa comisión aseguró en público que jamás iba a asumir si no tenía acuerdo por decreto. Lo dijo y ahora asumió. O sea, tenemos un juez de la Corte Suprema, sentado en la Corte Suprema, que mintió explícitamente. Digo, esa persona está firmando sentencias que tienen que ver con nuestras libertades, digo. Por eso lo institucional es exactamente tan igual de importante que lo económico. No es una cosa o la otra, porque el desastre que están armando, bueno, un acuerdo, es un buen ejemplo, ¿no? El DNU, porque el DNU es una brutalidad institucional y a la vez un pésimo acuerdo. Pero todo eso lo está logrando porque tiene aval de sectores de la oposición, del paraoficialismo, oficialismo, como quieran llamarlo, amigable, entre ellos algunos de tu propio movimiento. Sí, porque la verdad que Milei sea presidente expresa la crisis de la política. Vos, no, digamos, que Milei oiga a alguien de ese tipo, un energúmeno de esa naturaleza, haya ganado una elección nacional y esté hoy gobernando la Argentina,
habiendo dicho lo que dijo, digamos, no es que nos sorprende del todo, ¿no? Había hecho muchas barbaridades antes de llegar, tiene que ver con el terrible fracaso del gobierno de Macri y nuestro pésimo gobierno, ¿no? Esa combinación que dejó a toda la política medio drogui, digámoslo así, explica que pueda juntar mayorías de maneras cada vez más ridículas, ¿no? y perversas. Y eso se puede decir que es un logro político del propio Milei, Sí, que con minorías sí. ha conseguido... Sí. Es un logro para el mal, digamos. Sí, de lo que también él critica de la casta, logro histórico de la negociación política. Claro, pero básicamente por eso, por la crisis, ¿no? Todos los partidos están en crisis, bueno, sabemos lo que está pasando con el PRO, la misma Libertad Avanza que se agarran a los gritos ahí, la política está en una decadencia profunda, ¿no? Y nosotros obviamente no somos la excepción. Vos comentabas recién en el informativo lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, esa discusión entre que tuvo que separar el bloque en la provincia de Buenos Aires, se partió el bloque en la provincia de Buenos Aires, ayer también se partió el bloque del Senado, estamos con los problemas que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, digamos, el peronismo nos cuesta mucho hacernos cargo de que gobernamos mal, que venimos de perder 5 de las últimas 6 elecciones y que para cambiar esto hace falta cambiar muchas cosas, ¿no? Bueno, hablabas recién de la ciudad de Buenos Aires, cerraron alianzas. Sí, se presentaron alianzas, ¿no? Sí, Movimiento Evita, que nosotros pedimos siempre... Mira, nosotros estamos peleando desde el año pasado por construir en conjunto una alternativa. Creíamos que íbamos a competir en una PASO. Lamentablemente se suspendieron las PASO. Lo mismo que no le dejan suspender las PASO en la provincia Axel Kicillof, en la ciudad se la dieron a Jorge Macri. Alguien nos tendría que explicar. Los mismos de mi partido, digo, ¿no? Opositores en la ciudad se lo dieron a Jorge Macri, nos dejaron sin la posibilidad de competir, pedimos que hubiera algún procedimiento de elección interna, alguna interna abierta, nada, no hay tiempo, que yo qué sé cuánto, y ahora nos quieren llevar medio la mano a firmar algo sin acordar nada, ni el nombre, ni el programa, ni los lugares, absolutamente nada, y frente a eso nosotros no estamos dispuestos a seguir callados la boca, ¿no? Entonces iríamos con nuestro propio partido a la elección, pero seguimos esperando hasta el último momento en la unidad. Sí, faltan unos días todavía para el cierre de listas. Exacto. Totalmente se cerraron alianzas. Exacto. Ya esta alianza de todo el peronismo, menos el Movimiento Evita, va a llevar... Y el sector de Moreno, ¿no? Y va a llevar a Leandro Santoro como candidato Exacto. a legislador porteño. ¿Hay alguna posibilidad, hasta que se cierren las listas, que ustedes estén en ese acuerdo? Sí, en otra vocación. Nosotros queremos introducir una discusión que tiene que ver con esto que hablábamos antes, con un peronismo que se piensa sus errores, que que rediscute las cuestiones. Y también queremos que en la ciudad, hace casi 20 años que gobierna el PRO, lo cual habla que también nuestro partido no ha construido alternativas reales. Y en parte nos parece a nosotros que tiene que ver con un peronismo que se ha venido desdibujando, ¿no? Por alguna razón fuimos perdiendo nitidez, claridad, casi como que nos da vergüenza ser peronistas, ¿no? Entonces como que nos íbamos lavando, y la gente sabía quiénes éramos, pero como que queríamos escondernos. Nos parece que para recuperar la ciudad hace falta un peronismo más nítido, orgulloso de lo que es, ¿no? No vergonzante. ¿Te gusta Leandro Santoro como candidato? ¿Te parece un buen candidato? Sí, Leandro es un amigo, incluso es colega politólogo, es un radical que de alguna manera sigue bien claramente las ideas de Alfonsín. Es una persona que puede sumar, pero creo que puede sumar más si está acompañado también por una cosa más claramente peronista que discute del peronismo, ¿no? Es una Siri es terrible. Te habla solo. Es un posible, digamos, buen candidato, pero creo que, digamos, no es que ponemos una frutillita arriba y vamos todo igual, dejamos todo ahí y nada cambia, ¿no? Me parece que el peronismo ya aprendió que estas cosas no funcionan, ¿no? Pero dijiste Venimos algo... de perder 5 de las últimas 6 elecciones. Y la única que ganamos la pusimos a Alberto Fernández con Cristina de presidente. Y no terminó muy bien. Claro. Aprendamos de los errores. Pusimos a Scioli, aprendamos de los errores. Y esta idea de armo todo, cierro todo y no discuto con nadie... Ya nos pasó en la elección del Partido Nacional. El PJ Nacional iba a una Quintela, quería ser presidente, un día para el otro no se lo dejó, se lo corrió. Cristina fue con lista única y ahora ese partido cada vez representa menos. ¿Cómo fue las negociaciones que terminaron ayer en esta alianza que va a llevar a Santoro como candidato, que por el momento ustedes no están? No, nosotros veníamos sosteniendo esto y hasta ahora no hemos recibido por parte del oficialismo, digamos, una idea de que podamos participar realmente con discusión de tema, ni de nombre, ni de nada. Hasta que esto no ocurra, lamentablemente tenemos que ir separados. A ver, también somos conscientes de que esta es una elección legislativa, ¿no? Sí. Porque algunos se equivocan, ¿no? Si van separados va a pasar algo terrible. A ver, la verdad que en esta elección no pasa nada.
no tendríamos que ir separados en una elección de jefe de gobierno de acá a 2 años, porque ahí sí estaríamos poniendo en riesgo una cosa. Acá el que gana es una cuestión cuasi simbólica, terminé con un votito más que el otro y un legislador más o un legislador menos, o sea, no es algo dramático como algunos lo ven, ¿no? Me parece que acá hay una sensación de que estamos discutiendo un jefe de gobierno, ¿no? ¿No te parece el tema simbólico que una de las primeras elecciones gane el peronismo en Capital importante, o no le das tan Más o menos, porque todo el mundo va a saber es que porque van divididos los otros. Digamos, sería importante si hacemos una muy buena elección, si el peronismo en la ciudad se acerca al 40, si el peronismo saca el 30, pero sacamos los mismos votos que hace dos años, pero como el otro se divide y ganamos, no va a ser, digamos, puede ser un placebo para nosotros, con lo mal que estamos, a ver, con lo mal que está el peronismo, mal no nos vendría, pero digo, es un placebo, no, bueno, tenemos los mismos votos que antes, pero digo, no cambiaría mucho la historia, ¿no? Bueno, todavía no se sabe si sos candidato en lista única, en lista aparte, o vas a participar de esa. Sí, los dos podemos ser parte de la lista sin que yo sea candidato. O sea, la verdad que no es que me muero por ese cargo con lo que he ocupado. Sí tenemos que pelear por cómo es el sistema electoral y cómo lamentablemente es la política, de candidatura, de nombre, de fotos. Sí, sin duda tendría que encabezarla yo. Si somos parte de un colectivo, ahí se puede discutir qué compañero o compañía puede acompañar, ¿no? Javier Milei es presidente, ¿en qué porcentaje por el peronismo, por el gobierno de Alberto Fernández? Y yo te diría un 30%. Un 30% por él, un 30% o más por el desastre de Macri y el resto por su clara habilidad, ¿no? Su habilidad mediática, su habilidad para poder juntar esa bronca que existía, esa bronca legítima que había sobre todo muchos jóvenes que veían una política absolutamente en otra cosa, que veían que las promesas no se cumplían, que veían que había una hipocresía muy grande cuando, no sé, Alberto decía se terminó el patriarcado y seguía pasando lo mismo, se armaban grandes ministerios que no tenían mucho impacto en la nada, la gente no vivía mejor. Bueno, toda esa bronca la supo canalizar, ¿no? Y la bronca de la pandemia, ¿no? Que también hubo una bronca totalmente entendible, ¿no? Parte de la fuerza de Javier Milei es que no hay ningún dirigente de ningún sector de la oposición. Exactamente, juega solo. Exactamente. Está jugando solo. ¿Qué ves para el 2027? Yo sueño con una gran paso, pero que no vuelvan a suspenderla. Sueño con una gran paso, con los cambios que yo siempre digo. La paso es muy buen instrumento, yo participé de su elaboración, siempre me dicen, bueno, vas a ser responsable. Sí, pero hay que hacerle cambios. Tienen que dejar de ser obligatoria para los ciudadanos y tienen que pasar a ser optativa. Que sean los partidos los que tengan que convencer a la gente, como ocurre en Uruguay. ¿Y para los partidos? Obligatoria para no. El partido tiene que ir y sacar hay votos. Hay proyectos que dicen que es optativa también para los partidos. Claro, pero eso está muy mal. ¿Por qué? Porque vos con eso obligás a los partidos, si no sacás un determinado punto de votos, no recibís financiamiento, no te damos nada. No, basta con ese negocio que no le sirve a nadie. Si un partido quiere participar, que llegue a un piso y que tenga que esforzarse para hablar a los ciudadanos para que en vez de quedarse durmiendo ese domingo, vayan a votar. Entonces tiene que hacer mejores propuestas, mejores cuestiones, mejor discusión, y eso las hace mucho más baratas, mucho más eficientes y genera un espacio de democratización, porque por ejemplo, nosotros ahora en la ciudad, si hubiéramos tenido un paso de esa naturaleza, habríamos estado discutiendo con el otro sector y bueno, la gente diría que quiere, ¿no? Bueno, entonces te digo, te completo. Yo sueño con una paso así de nuestro espacio, muy amplia el año que viene, muy amplia, pero en la que cada uno que vaya a la elección diga para qué quiere ganar. Se acabó en el peronismo esto, ganamos nosotros y se arregla todo. Eso fue el frente de todos. Funcionó muy mal. Cuando la gente va a votar, tiene que saber para qué está votando alguien. Yo voto porque quiero hacer esto con la economía, esto con la plata del fondo, esto con la justicia, esto con la educación, esto con la salud. Que haya una discusión que tenga que ver con la propuesta para que llegue. No haya más discusión. Ese va y gobierna, no hay más interna, no hay más cosas raras. Yo gané diciendo esto, voy y hago esto mismo que estoy haciendo. Me parece que ahí puede empezar a salir la Argentina adelante. ¿El papel de Cristina Kirchner? Tiene que ser parte de esa discusión en la que en lo que ella crea, pero abriendo, ¿no? Tiene que ser parte de la discusión, pero aceptando que hay muchos que tenemos diferencias, que tenemos matices, que tenemos otras miradas, y abrir, ¿no? No es un momento para cerrar, es un momento para abrir. Juan Manuel Naval Medina, aquí en Primera Vuelta, muchísimas gracias. Sabemos que tenés que irte a hacer un trámite, algo tenés que irte, así que te agradecemos muchísimo esta visita que nos hiciste en Primera Vuelta. ¿La pasaste bien? Que es lo más importante. Excelente, bueno. Y no es más, me comprometo un día a venir para estar toda la hora entera podemos charlar, porque es muy interesante la charla, ¿no? Con las candidaturas, vamos a ver qué pasa con las candidaturas. Pero se puede hacer un año movito para hablar de política, va a ver. Gracias. No, por favor. Gracias por venir. Le pedimos disculpas al informativo. 2 minutos han pasado de las 9:30 de la mañana. Llega Radio Noticias del Plata en la voz de Federico Smith.